de la economía boliviana y de la región. Para hablar de ello, quiero darle la bienvenida en esta noche a don Carlos Bianco, que es exsecretario de Relaciones Comerciales de la Cancillería de la Argentina. Don Carlos, un gusto tenerlo acá, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, muy contento de estar aquí en la televisión boliviana. Arranquemos por nuestra región. Sí. ¿Cómo está la economía de la región? Y la economía de la región muestra altibajos, digamos. Sobre todo hay que dividirla en las dos partes que tiene la región latinoamericana, digamos. La región de América del Sur está teniendo índices de crecimiento muy bajos en promedio. La región de América Central y está un poco más dinámica, pero puntualmente en la región lo que se observa es que los nuevos gobiernos de la derecha, digamos, los nuevos gobiernos de derecha han implementado fuertes políticas de ajuste, sobre todo en Brasil y en Argentina, que han limitado muchísimo el crecimiento, que han vuelto al discurso y a la práctica, además de los años 90, en un contexto internacional muy distinto, además al de los años 90, en donde en los años 90 uno podría tener y tenía algunos resultados positivos, por lo menos en el corto plazo, unas políticas neoliberales, porque el mundo crecía muy rápido, porque había un comercio internacional muy desarrollado, porque había inversiones extranjeras que venían hacia los países emergentes. Hoy la situación es la inversa, digamos, el comercio internacional se mueve muy poco, las inversiones extranjeras y las finanzas, sobre todo luego del aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, están saliendo de los países emergentes en un vuelo hacia la calidad, hacia los países desarrollados, así que ahí hay un problemita. La diferencia la hacen algunos países que vienen creciendo dinámicamente en los últimos años y de manera muy estable. Bueno, Bolivia es un caso particular y quizá el caso a destacar en los últimos años. Hasta hace algunos años se podía ver mucha certidumbre en el tema económico en la región porque existían muchas coincidencias. Sin embargo, a partir del cambio de gobernantes ha habido esta diferencia. ¿Esto estará generando estas incertidumbres que hoy tenemos en la economía regional? Sí, ahí hay dos cuestiones por lo menos. Por un lado, cambió el escenario internacional, efectivamente, sí, y eso tuvo que ver con un ralentizamiento del crecimiento mundial a partir de la crisis de los Estados Unidos y de que después se fue desperdigando por todas las regiones del mundo hasta los países emergentes. Pero además hubo un cambio de política fuerte en los nuevos, como decían, los nuevos gobiernos de derecha, o los nuevos y los viejos gobiernos de derecha, que dejaron de dar énfasis y dar prioridad al crecimiento basado en los mercados internos, en las buenas condiciones de consumo y de inversión de las economías locales, a pasar a esperar todo lo bueno supuestamente que viene de afuera, que eso es demanda externa. La economía mundial no crece y por lo tanto es muy difícil aumentar las exportaciones de nuestros países, sobre todo en un contexto de caída de los precios de las commodities. Están esperando inversiones extranjeras que tampoco llegan ni a Brasil, ni a Argentina, ni masivamente al resto de los países de la región, y lo único que ha habido, y ahí me meto en el caso de Argentina en particular, pero que también en Brasil en los últimos años lo ha visto suceder, es el fuerte endeudamiento que han tenido nuestras economías. Puntualmente Argentina es el país que más se endeudó en el mundo en los últimos 2 años. Y enseguida estaremos hablando acerca de lo que está pasando en la Argentina, que por supuesto son temas preocupantes. Pero hablando de Bolivia, crisis económica muy dura al finalizar el año 2015, el año 2016, el mundo entero y la economía del mundo tembló mucho. Sin embargo, Bolivia logró salir a flote y por supuesto mantener ese crecimiento constante. ¿Cómo han visto ustedes este modelo que se ha aplicado en nuestro país, en el Estado plurinacional? Bueno, justamente hoy en el seminario estuvieron desde Álvaro García Linera, el señor vicepresidente, hasta el actual ministro de Economía, hasta el ex ministro de Economía, Luis Arce, y algunos otros funcionarios, la ministra de Planificación del Desarrollo, mostrando cuáles son las características del modelo boliviano. Y la verdad que nosotros nos sentíamos muy identificados con ese modelo hasta el año 2015, durante todo el periodo de los gobiernos de Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después. Digo, los ejes, más allá de las particularidades de cada proceso, eran más o menos los mismos: fortalecer mucho el mercado interno, con una fuerte presencia del Estado rector y regulador de la economía y participando en ciertas inversiones en empresas estatales, mejorando los ingresos de los trabajadores y de la población en general, de nuevo para fortalecer la demanda doméstica y la inversión local. Lamentablemente el resto de los países, y Argentina y Brasil en el caso de Argentina del gobierno de Macri y en el Brasil a partir del golpe judicial de Temer, cambiaron sus recetas y los resultados están a la vista. Digo, Bolivia mantuvo el modelo de crecimiento con inclusión social, pongámosle ese nombre que era el nombre que tenía en Argentina o como se lo nombraba en Argentina, pudo mantener sus niveles de crecimiento, de mejora de las condiciones de la población, reducir la desigualdad, reducir la pobreza, mejorar los ingresos, avanzar mucho en la planificación del desarrollo a través de la infraestructura. Los países como los nuestros están sufriendo crisis económicas bastante importantes y que muestran la insostenibilidad de un modelo neoliberal, al menos en este contexto internacional.
¿Qué está pasando en la Argentina? Escuchamos mucho acerca de tarifazos y además ya comenzar nuevamente a pedir consejos a organismos internacionales como Banco Mundial, el FMI, entre otros. Sí, voy a caracterizarlo muy simplemente. El gobierno de Macri es un gobierno neoliberal clásico que apenas comienza su gobierno a fines de 2015, principios de 2016, hace un fuerte ajuste en la economía, con reducción de salarios, de poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, etcétera. Eso dio como resultado una caída del Producto Bruto en su primer año de más del 2%. En el segundo año, como fue año electoral, usó ciertas herramientas de política pública, como obra pública de superficie, planchó los salarios, mantuvo las jubilaciones, pero sin recuperar la caída del año anterior. Y con eso obtuvo un crecimiento moderado también del orden del 2%. Ahora vino la segunda parte del ajuste, con un escenario del sector externo mucho peor, porque el año pasado hemos tenido déficit comercial histórico, récord, en Argentina de 8.500 millones de dólares de solamente déficit comercial, una fuga de capitales de 22.000 millones de dólares, un déficit turístico de 10.000 millones de dólares y con todo el endeudamiento de más de 200.000 millones de dólares que tomó en 2 años. Hoy lo que está sucediendo es que la sostenibilidad del modelo se está viendo muy perjudicada. Todos los índices de sostenibilidad de la deuda, del pago de servicios de la deuda, del capital de la deuda, ya están mostrando ciertas luces amarillas en los inversores internacionales, y justamente lo que están haciendo los inversores internacionales es saliendo de la Argentina, deshaciendo sus posiciones en activos locales, yéndose al dólar. Hubo una muy fuerte corrida cambiaria en los últimos 15 días, hubo una depreciación de la moneda de cerca del 10%, se han perdido casi el 10% de las reservas en dólares que tenía nuestro país, y lo que tuvo que salir a hacer hoy al mediodía el presidente Macri junto con el ministro de Hacienda es salir a pedir un manotazo del ahogado al Fondo Monetario Internacional, que más allá que ellos lo quieren mostrar como un símbolo de fortaleza, que el Fondo Monetario Internacional eventualmente les puede llegar a dar un préstamo, porque todavía no está negociado ese préstamo, claramente, como lo muestra la historia de la Argentina y del resto de los países de la región, cada vez que hubo acudida al Fondo Monetario Internacional no era porque la situación era holgada, sino todo lo contrario, y además el Fondo Monetario Internacional, para dar un préstamo, pone condiciones que no son condiciones de crecimiento, son condiciones de ajuste, son condiciones de mayor desempleo, son condiciones de caída de los salarios. O sea que el panorama económico para la Argentina para este año y para el próximo es bastante complejo. Bueno, y seguramente va a haber que realizar ajustes, porque no se puede justificar un crecimiento cuando le tocas el bolsillo a la gente. Muchísimas gracias por esta visita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y por supuesto el seminario va a continuar mañana en Santa Cruz, Seminario Internacional, Evaluación y Perspectivas de la Economía Boliviana y también de la región. Usted está invitado, por supuesto, también a ser parte y conocer más detalles.